Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, algo que tú tienes que entender. Realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. No te quepa la menor duda, parece que la actividad política se está movilizando. Y más cuando tú observas las caravanas, tanto del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, también cuando hablamos de Abel Martínez, y por qué no, hablamos del expresidente Leonel Fernández, quienes, al parecer, cuando recibieron el dinerito de la Junta Central Electoral, empezaron con el caravaneo como una forma de ello crear el entusiasmo dentro de los militantes de ambas organizaciones políticas. Pero eso será suficiente para cambiar la percepción que existe en este momento de que Luis Abinader será el próximo presidente de la República. Realmente no lo sé. Pero en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar tratando de analizar lo cual sería el dilema cuando hablamos de una segunda vuelta en el tipo de comportamiento que va a tener el expresidente Leonel Fernández, el candidato a la presidencia de la República del PLD, Abel Martínez, pero también cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, el candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, quienes tú quieras aceptarlo o no, en una segunda vuelta, ellos tendrán que tomar algunas decisiones, lo cual puede transformar lo que es el futuro político tanto del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido La Fuerza del Pueblo y el Partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo. Pero para este tipo de trabajo, a un mes de las elecciones presidenciales, si yo analizo lo que es el actual comportamiento, cuando hablamos de los actores políticos en República Dominicana, no te quepa la menor duda. Cuando tú observas lo que es el escenario político en este momento, donde las encuestas, pero también el análisis de muchos comunicadores y politólogos, los cuales gozan de cierto tipo de credibilidad, de muchos de ellos por parte de los votantes, quienes aseguran que Luis Abinader tiene muchas posibilidades de ganar en primera vuelta. Antes, esta realidad electoral, como forma de motivar la militancia de ambas organizaciones políticas, están utilizando el argumento de que ganaremos en la segunda vuelta. Parece ser que la expresión en la segunda vuelta ganamos se ha vuelto popular cuando tú observas lo que son las predicciones y las aspiraciones de los candidatos en la oposición, ya sea el expresidente Leonel Fernández, ya sea cuando hablamos de Abel Martínez, pero también cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, lo cual crea la impresión que aquel que llegue en un segundo lugar, de una forma u otra, va a recibir el apoyo de quien llegue en un tercer lugar. Aquí es donde empieza el gran problema, por las decisiones de qué va a ser quien ocupa el cuarto lugar, realmente nadie lo sabe. Y más cuando hablamos de ese tipo de acuerdo entre el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina, que quien quede en un segundo lugar va a recibir el apoyo quien quede en un tercer lugar. Pero eso es algo que está por verse. Pero cuando hablamos del apoyo de quien ocupa la cuarta posición, no te quepa la menor duda, si tú analizas lo que es el crecimiento de la candidatura de Roque Espaillá, existen muchas posibilidades que Ramfi Domingo, como presidente del partido Esperanza Democrática, realmente va a tener que hacer un acuerdo entre Lionel y Danilo como una forma de que uno de los dos alcance la presidencia de la República. En pocas palabras, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo, él tendrá en sus manos quién será el próximo presidente de la República. En una segunda vuelta, Ramfi Domínguez Trujillo apoyará la candidatura presidencial de Lionel, la de Abel Martínez o la del actual presidente de la República, Luis Abinader. Es un tópico que yo voy a conversar contigo, como una forma de que lo pasemos bien y tiremos un poquito el estrés cuando se habla de la política en República Dominicana. Y dicho trabajo, si tú quieres, tú puedes verlo de esa forma. No lo tomes muy en serio, porque simplemente yo lo que estoy especulando y a través de esa especulación
Yo estoy tratando de crear ese tipo de hipótesis en caso de que haya una segunda vuelta. Pero a pesar de eso, en la oposición, la expresión segunda vuelta es de lo que todos hablan y más. Cuando hablamos de los líderes de la oposición, que en el producto de la falta de unidad para derrotar el actual gobierno de Luis Abinader, compiten por el segundo lugar, pero también en la cuarta posición. ¿Quién ocupará la segunda posición? ¿Quién ocupará el cuarto lugar? Realmente las próximas elecciones ustedes conocerán los resultados. No te quepa la menor duda. Todos sabemos que tanto Lionel como Abel están en una especie como de baja o de picada como aspirante a la presidencia de la República, producto de que muchos seguidores, pero también dirigentes, militantes de ambas organizaciones políticas se están juramentando al gobierno. Muchos dirán que cuando se habla de ese tipo de comportamiento realmente no es saludable cuando se habla del activismo político en República Dominicana. Pero en este momento, ya sea producto del que el gobierno está comprando a esos dirigentes, o esos dirigentes de una forma u otra no ven la forma de cómo ellos llegar al poder o permanecer en el poder. Muchos de ellos, seamos francos, simplemente se están incorporando a la fila del Partido Revolucionario Moderno como una forma de ellos repartirse parte del pastel. Porque muchas de esas personas, de esos dirigentes políticos, seamos francos, esa gente no pueden vivir sin el dinero del Estado. Y da la posibilidad de, si tú analizas lo que es el comportamiento, los resultados de todos los tipos de encuestas, lo cual dan a Luis Abinader como el próximo presidente, son muchos los dirigentes políticos, tanto del PLD como el Partido de la Fuerza del Pueblo, que simplemente están abandonando esa organización política, lo cual está disminuyendo las posibilidades de que ambos aspirantes a la presidencia, tanto del PLD como Partido de la Fuerza del Pueblo, tengan posibilidades de derrotar a Luis Abinader en una primera vuelta. Y si tú analizas que aparte de eso, algunos candidatos a senaduría, tanto del PLD como Partido de la Fuerza del Pueblo, están abandonando la candidatura porque de una forma u otra ellos no ven posibilidades que tanto Leonel Fernández como Abel Martínez puedan alcanzar el poder. Y si tú analizas también el tipo de discurso, el cual no está conectando con los votantes, eso te dice a ti que tanto la militancia del Partido de la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana están desencantados. Muchos de ellos realmente se sienten deprimidos y ellos no confían que el nuevo liderazgo pueda crear las perspectivas y las expectaciones de ellos alcanzar el poder en las próximas elecciones. No te quepa la menor duda, en este momento existe muy poco entusiasmo de los militantes, pero también de los seguidores. Y cuando tú analizas los números, las encuestas, ellos simplemente lo que están es reflejando ese desencanto que existe en la oposición de los llamados partidos tradicionales, los cuales no favorecen o crean una sensación de que van a perder, produciendo una baja moral entre los militantes ante un panorama político lo cual no le está favoreciendo. Mucha gente dirá que el transfugismo, cuando se habla de la actividad política dominicana, realmente es un mal dañino. Pero un mal dañino cuando tú estás en la oposición. Porque cuando el PLD estaba en el poder, el transfugismo, la compra de conciencia, la compra de dirigentes y de baratar lo que es los partidos opositores era una práctica política que hacía el Partido de la Liberación Dominicana. Si no, pregúntaselo a Miguel Valga, presidente actual del Partido Revolucionario Dominicano. También pregúntaselo al Partido Reformista, quien de una forma u otra el PLD desbarató ambas organizaciones políticas producto del transfugismo político. Por eso cuando yo escucho a Lionel o a Danilo quejándose del transfugismo, realmente yo no le hago caso, porque era una práctica política que ellos utilizaban cuando estaban en el gobierno. Y ahora que ellos están en la oposición, están recibiendo el mismo remedio o la misma práctica que ellos le aplicaban a los partidos cuando estaban en la oposición, cuando ellos estaban en el gobierno. No te quepa la menor duda, cuando tú analizas lo que es el candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo, estamos hablando de Roque Espaillá, conocido popularmente como el Cobrador,
un tipo de aspirante a la presidencia, el cual puede ser considerado como un candidato emergente, en la cual su candidatura, producto del descalabro y el de sangre, pero también ese tipo de problema que tiene Luis Abinader, pero también los llamados partidos tradicionales, hay muchos votantes que de una forma u otra están desencantados con las actuaciones, actitudes y tipo de poder de los llamados partidos tradicionales, lo cual está beneficiando la candidatura de Roque Payá, quien producto de este tipo de desencanto simplemente está creciendo. Crecimiento, el cual el producto de los desaciertos de un gobierno que no cumplió con las promesas prometidas durante la campaña electoral del 20, cuales se consideraban como PRMistas o muchos de ellos anti-PLDistas. Pero ante el fracaso del gobierno de resolver los problemas, están buscando por otras opciones, lo cual favorece la candidatura de Roque Payá, utilizando un tipo de discurso que llama la atención de este tipo de grupo de votantes desencantados con el gobierno, pero también con los partidos tradicionales, pero sobre todo muchas de las personas que siguen la candidatura de Roque Payá están motivados porque ese tipo de votantes, producto de la apatía hacia otras organizaciones políticas y la falta de liderazgo nacional, están viendo a Roque Payá como una opción de gobierno, ya sea producto del carisma que él tiene cuando habla, del tipo de discurso, pero también de su propuesta política, lo cual ese apoyo a Roque Payá con su voto enviando también un mensaje de castigo en contra del liderazgo tradicional, quienes solo van al gobierno a servirse del gobierno, pero no a servirle al gobierno, lo cual está convirtiendo a Roque Payá, el cobrador, como un fenómeno electoral en este momento. Hablemos un poco sobre este tipo de escenario político que desde mi punto de vista es hipotético. En caso de que Luis Abinader no pueda ganar en una primera vuelta y tengamos que ir a una segunda vuelta. Claro, cuando yo hablo de ese tipo de escenario político hipotético, es simplemente yo utilizando lo que es la especulación de mi parte, la imaginación, pero también creando ese tipo de hipótesis electoral que de una forma u otra puede ser posible como puede ser imposible. Pero como una forma de que la persona que siga la candidatura de cualquier figura emergente, ya sea la figura del cobrador o otra organización política pequeña, tengan en cuenta cuando se habla de una segunda vuelta, el tipo de comportamiento, decisiones, pero también las razones que están detrás de cualquier tipo de acuerdo que ellos lleguen, va a favorecer de una manera positiva o negativa lo que es el futuro político de toda organización política. Pero también cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana y, ¿por qué no?, cuando hablamos del Partido La Fuerza del Pueblo. Por eso es que este tipo de trabajo yo voy a tratar de crear un escenario político. Porque simplemente cuando se habla de Leonel Fernández y Abel Martínez, ellos hablan de una segunda vuelta. Roque Payá algunas veces habla de una segunda vuelta. Y en este tipo de escenario político hipotético, yo le voy a explicar a ustedes cuáles son los dilemas que va a tener Roque Payá, pero también Ramfi Domínguez Trujillo como el presidente del partido Esperanza Democrática, pero también Danilo Medina como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. No hablemos del expresidente Leonel Fernández, pero también el actual presidente de la República, Luis Abinader. No te quepa la menor duda cuando tú observas lo que podrían ser los resultados presidenciales, lo cual daría como un resultado una segunda vuelta, lo cual podría producir un nuevo panorama político, el cual el producto de esta nueva coyuntura electoral podría definir quién será el próximo presidente de la República. Pero también el futuro político de los partidos tradicionales, como el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno. Pero también los tipos de partidos emergentes, como el caso cuando hablamos del partido La Esperanza Democrática. No te quepa la menor duda,
Cuando se habla de este tipo de coyuntura electoral, lo cual podría definir cuál será el próximo presidente de la República, pero también el futuro político de los partidos tradicionales, pero también los partidos emergentes, como el caso del PLD de Danilo Medina, Partido de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández y el Partido Esperanza Democrática de Ramfi Domínguez Trujillo, quienes tendrán un gran dilema en teniendo que decidir a quién ellos darán su apoyo en una segunda vuelta entre Luis contra Leonel, Luis contra Abel o Luis contra el cobrador. Pero para este tipo de trabajo yo voy a, de una forma u otra, crear lo que podría ser un escenario político de segunda vuelta, tomando en consideración lo que fueron los resultados de las elecciones pasadas, en la cual, cuando se habla del actual presidente de la República, Luis Abinader, y sus aliados, sacaron alrededor de un 52%. Cuando hablamos del PLD, ellos sacaron alrededor de un 37%. Cuando hablamos del partido La Fuerza del Pueblo, ellos sacaron alrededor de un 8%. Cuando tú sumas la cantidad de votación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, eso te da a ti alrededor 37 más 8 te dan 45%. 45% no es la cantidad de votos suficiente para derrotar a Luis Abinader en una segunda vuelta. Pero en este tipo de trabajo hipotético, algo que nosotros también tenemos que aceptar, es que cuando se habla del Partido Revolucionario Moderno, ahora mismo ellos tienen un voto duro de un 44%. Y si tú le sumas a los aliados, te llegan a un 52%. Pero para este trabajo, yo voy a utilizar lo que podría ser el desencanto de muchas personas que votaron por el Partido Revolucionario Moderno por el deseo de sacar al PLD del poder. Lo cual, en este tipo de coyuntura hipotética o resultado de las elecciones presidenciales, eso crea en mí ese tipo de coyuntura electoral en las próximas elecciones en segunda vuelta, en la cual cuando tú haces un análisis, eso crearía 4 escenarios políticos hipotético diferente en el caso de una segunda vuelta, donde Abinader obtendrá un 47% de los votos, Leonel un 22% de los votos, Abel Martínez un 19% de los votos, Roque obtiene un 8% de los votos y los demás partidos pequeños van a obtener alrededor de un 3%. Claro, cuando yo digo que Leonel va a tener un 22, nosotros podemos intercambiarlo y decir que Abel obtendrá un 22% y Leonel un 19%, porque no te quepa la menor duda, el voto duro del Partido de la Liberación Dominicana es alrededor de un 22% y cuando se habla del Partido de la Fuerza del Pueblo es alrededor de un 8%. Pero para este tipo de resultado hipotético, yo estoy utilizando este porcentaje, el cual solamente existe en mi imaginación, como una forma de que ustedes entiendan cuáles son los dilemas que van a tener los actores políticos en la oposición si realmente ocurre una segunda vuelta. Cuando tú sumas los resultados de las elecciones presidenciales y tú sumas, por ejemplo, que Leonel tiene un 22% y Abel un 19%, eso te da a ti un 41%. Con 41% no se derrota a Luis Abinader, quien tiene un 48%. Lo que te dice a ti que tanto Leonel como Abel tienen que sentarse con Ramfi Domínguez Trujillo, quien obtuvo un 8%, como una forma de ello derrotar a Luis Abinader en la primera vuelta. Cuando hablamos de los demás partidos pequeños, realmente ellos sacaron alrededor de un 3%. Ese 3%, como una forma de ser justo, yo lo voy a dividir por la mitad y voy a decir que Luis Abinader va a tener un 49%. Y cuando se habla de la unión entre Abel y Danilo, eso le da un 43%. Todavía se necesita la participación o cualquier tipo de acuerdo político con el candidato a la presidencia, Roque Payá, o el presidente del Partido Esperanza Ciudadana, como una forma de ellos utilizar lo que es el 8% que ellos sacaron en las elecciones presidenciales. Con ese 8%, ellos llegan a un 50%, lo cual le garantiza la victoria. Como ve, son de los dilemas que tanto Abel como Leonel, Danilo, pero también Ramfi Domínguez Trujillo van a enfrentar en caso de que haya una segunda vuelta.
Pero no te quepa la menor duda, uno de los primeros escenarios políticos que yo estoy analizando cuando se habla de este tipo de coyuntura hipotética electoral, si hay una segunda vuelta, es tratando de responder la siguiente pregunta. En caso de que Leonel sea el candidato quien quede en segundo lugar, Abel Martínez lo va a apoyar. Es un tipo de respuesta que realmente nadie la conoce, porque no te quepa la menor duda. Cuando se habla de una alianza en segunda vuelta entre Leonel Fernández y Abel Martínez, hay un elemento que nosotros tenemos que analizar. Realmente en una segunda vuelta, ese tipo de diferencias políticas, la cual dio como resultado la división del Partido de la Liberación Dominicana, en una segunda vuelta se van a resolver. Realmente yo no lo sé, porque muchas veces la ambición del poder hace que la gente cambie de opinión. Cuando uno habla de la desconfianza, es algo que se va a olvidar, pero también la lucha del poder que existe entre Leonel y Danilo como una forma de ser el líder de la oposición. Pero también cuando se habla de los liderazgos, de los dirigentes y los militantes de ambas organizaciones políticas, ellos se perdonarán las traiciones que ocurrió cuando hablamos de las elecciones municipales. Es un tipo de respuesta que yo no tengo en este momento. Pero también cuando hablamos de ese tipo de disputa por el tipo de lucha de ego que existe entre Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y el expresidente Leonel Fernández, el cual hasta este momento podría ser la razón por la cual no hubo una unidad en primera vuelta. Lo que te dice a ti que en una segunda vuelta realmente yo no creo que estos conflictos se resuelvan. Pero yo no tengo esa varita mágica y simplemente yo lo que estoy hablando es de una coyuntura electoral hipotética, como una forma que las personas que sigan este canal tengan una idea de cuál va a ser el comportamiento político de Ramfi Domínguez Trujillo, de Danilo Medina y Leonel Fernández en caso de que haya una segunda vuelta. El otro tipo de coyuntura que yo tengo que analizar es si Leonel Fernández va a apoyar a Abel Martínez en una segunda vuelta, en caso de que Abel Martínez quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Aquí es donde yo creo que la mentalidad caudillista, egocentrista, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, no le va a permitir tomar ese paso. Un tipo de líder que tú quieras aceptarlo o no, se cree un mesías, el dueño de la verdad. Pero también cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, él sabe que si él hace un acuerdo electoral con Abel Martínez o Danilo Medina, eso significaría la destrucción y la muerte del partido La Fuerza del Pueblo, porque cualquiera de los dos que vaya como candidato a la presidencia y gane en este escenario político hipotético que yo le estoy hablando con ustedes, eso significa la desaparición de la organización política que quede en tercer lugar. Si el Partido de la Liberación Dominicana apoya al expresidente Leonel Fernández como candidato a la diferencia, eso significa simplemente que el Partido de la Liberación Dominicana deja de ser una organización política de importancia y se convertiría en un partido minoritario de bisagra, a igual que el Partido Revolucionario Dominicano. Pero también se ocurre lo contrario. Si el expresidente Leonel Fernández apoya a Abel Martínez y Abel Martínez gana la presidencia, eso significa que el partido La Fuerza del Pueblo, seamos francos, desaparece. Pero también desaparece lo que son las posibilidades de crecimiento de esa organización política y el futuro político del hijo del expresidente Leonel Fernández, que en este momento está disputando la senaduría del distrito contra Bar Moreno. No te quepa la menor duda, son decisiones que ambos líderes tienen que tomar en caso de que haya una segunda vuelta. Pero también nosotros tenemos que hablar de una tercera posibilidad, en la cual uno se hace la pregunta, ¿realmente Ramfi Domínguez Trujillo apoyará a Leonel Fernández, a Abinader o a Abel Martínez en una segunda vuelta?
Eso te dice a ti que Ramfi Domínguez Trujillo está en sus manos quien va a ser próximo presidente de la República. Como una forma de Ramfi Domínguez Trujillo tener lo que alguna gente llama una cuota de poder, él entraría a algún tipo de acuerdo con el actual presidente de la República, con el expresidente Leonel Fernández o con Abel Martínez, porque ambos organizaciones políticas no van a alcanzar o no van a superar el 48%. Pero si las cuestiones se mantienen iguales y Ramfi Domínguez Trujillo decide no apoyar ni a Abinader, ni Leonel Fernández, ni a Abel Martínez, eso garantiza el triunfo de Luis Abinader como el próximo presidente en la segunda vuelta. La única persona que puede tener ese triunfo es Ramfi Domínguez Trujillo. En pocas palabras, la presidencia de Luis Abinader está en manos de la decisión que tome Ramfi Domínguez Trujillo. Y si Ramfi Domínguez Trujillo quiere ser un líder coherente, quien no hace ningún tipo de pacto político con los grupos tradicionales, eso crearía ese tipo de dilema en la cual el futuro político del partido Esperanza Democrática está en juego, no importa el tipo de decisión que Ramfi Domínguez tiene. Si tú eres militante o simpatizante de Ramfi Domínguez Trujillo, y yo te hago la siguiente pregunta: ¿usted estaría de acuerdo que Ramfi Domínguez Trujillo haga un pacto electoral con Luis Abinader para que él siga en la presidencia? ¿Ustedes estarían de acuerdo que Ramfi Domínguez Trujillo haga un pacto electoral, ya sea con el expresidente Leonel Fernández o con Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, como una forma de llevarlo a la presidencia? Porque ese 8% que es Ramfi Domínguez Trujillo o el Partido Esperanza Democrática sacó en las elecciones presidenciales realmente le da un poder político cuando se habla en su posibilidad de ello elegir el próximo presidente. Yo espero que algunos de ustedes me dejen cuando se habla en los comentarios qué tipo de decisión ustedes tomarían o qué ustedes le aconsejarían a su líder. Que sea coherente y simplemente deje que ellos lo resuelvan, o él de una forma u otra utilizaría el gran poder que le está dando ese 8% que él sacó en las elecciones presidenciales y de una forma u otra motiva a los seguidores ranfistas que voten por Abinader o voten por Leonel o voten por Abel. Pero también él podría lavarse las manos y simplemente dejar a los ranfistas libres, que ellos decidan por quién votar. Usualmente en este tipo de decisión, una gran mayoría de los ranfistas, yo estoy seguro que a lo mejor el 50-60% de esos ranfistas van a votar por Luis Abinader y después otros ranfistas se van a quedar en su casa porque de una forma u otra ellos quieren ser coherentes y no votar por los llamados líderes tradicionales. Pero como ve, es un dilema político que Ramfi Domínguez Trujillo va a tener, pero también los simpatizantes y seguidores de su candidatura en caso de que haya una segunda vuelta. Pero existe un cuarto escenario político en la cual cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, pero también cuando hablamos de Abel Martínez, si tú analizas lo que son las puntuaciones, en la que tú sumas los 22 de Leonel y los 20 de Abel, y el 1% cuando hablamos de Miguel Vargas del Partido Revolucionario Dominicano, eso simplemente llega a 42. Con 42 no se derrota a Luis Abinader con un 48, lo cual una vez más aseguraría que Luis Abinader ganaría en una segunda vuelta. Aquí es donde viene esa cuarta opción, en la cual cuando se habla de Abel Martínez, pero también del expresidente Leonel Fernández, producto de las diferencias, producto de que ellos no confían el uno del otro, producto de que ese tipo de ego entre Leonel y Danilo no se puede arreglar, producto de que existen lo que alguna gente llaman problemas irreconciliables entre el liderazgo del PLD y el liderazgo del Partido de la Fuerza del Pueblo, en la cual de una forma u otra ambos no quieren apoyarse mutuamente. Y ellos, como una forma de sacar a Luis Abinader del poder, ellos se juntan con Roques para allá,
en un partido pequeño o se junta con el presidente del partido Esperanza Democrática, un partido que sacó un 8%, producto de ese tipo de crecimiento producido por la candidatura presidencial del cobrador. La pregunta que yo me hago es si el cobrador aceptaría ser el presidente de la República con el apoyo del PLD y el partido La Fuerza del Pueblo. Claro, recuerden, yo estoy hablando de un escenario político hipotético. Aquí es donde, cuando se habla del cobrador, él entra en un gran dilema en ser un político coherente de convicciones políticas, quien no hace ningún tipo de negociación o acuerdo político con los políticos tradicionales, o simplemente él se traga su orgullo, se traga todas esas cosas que él dijo durante la campaña electoral y él acepta ser el candidato a la presidencia que une la oposición. Frente a esta aceptación, cuando se habla de Roque Payá, de ser el candidato a la presidencia por la oposición, un individuo que en las elecciones presidenciales sacó un cuarto lugar, yo le hago la pregunta a los granfistas si realmente ellos van a apoyar a Roque Payá cuando él rompió lo que son muchos de los postulados en la cual él decía que él no hacía ningún tipo de acuerdo con los llamados líderes tradicionales y unos partidos políticos donde la corrupción, pero también el robarse el dinero del pueblo y no cumplir ningún tipo de promesa, hace que simplemente tanto el PLD como el partido La Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno sean todo lo mismo. Realmente cuando se habla de Roque Payá, en esa necesidad de ambición de él llegar al poder, él va a hacer un acuerdo con el PLD, con el partido La Fuerza del Pueblo para derrotar a Luis Abinader. Porque si ustedes suman 22 más 19 más 1, eso te da a ti 42. Y si tú sumas los 8 que sacó el partido en ese tipo de escenario hipotético de una segunda vuelta, ese 8% se lo suma, llega a un 47%, lo cual crea muchas posibilidades de que Roque Payá derrote a Luis Abinader con el apoyo tanto del PLD, pero también el partido La Fuerza del Pueblo, y por qué no, hablemos del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuál será el dilema de los llamados ranfistas en este momento a este tipo de acuerdo político entre Roque Payá, Leonel Fernández y Danilo Medina? Es un tipo de respuesta que yo no la voy a dar, pero yo espero que las personas que están escuchando este tipo de videos, que siguen la candidatura, pero también que siguen a Ramfi Domínguez Trujillo, de una forma u otra me dejen saber en sus comentarios lo que ellos piensan de este tipo de realidad o panorama político en la cual Roque Payá puede ser el presidente de la República mediante un acuerdo con el PLD y con el partido La Fuerza del Pueblo. Y si realmente Roque Payá debe aceptar ese acuerdo, tragándose sus convicciones, su coherencia y todo lo mal que él habló de los liderazgos del PLD y el partido La Fuerza del Pueblo como una forma de ser el próximo presidente. ¿Cuál va a ser ese acuerdo político? ¿Qué parte del gobierno le va a tocar al PLD? ¿Qué parte del gobierno le va a tocar al partido La Fuerza del Pueblo? Y realmente cuántas personas que apoyan la candidatura de Roque Payá van a ser nombrados en el gobierno. Son muchas de las decisiones y dilemas que Roque Payá va a tener, pero también la gente que son consideradas ranfitas de corazón. Pero no te quepa la menor duda. Yo siempre he creído que cuando se habla de política, la prudencia cuando tú abordas cierto tema hay que ser cuidadoso. Porque todo lo que tú dices tiene consecuencia en el futuro cuando lo que tú dices afecta negativamente a los adversarios políticos. Adversarios políticos, los cuales tú tienes que hacer acuerdos electorales para tú alcanzar la presidencia o ser parte de un gobierno en la cual la distribución del poder en la oposición es sumamente importante. Tal vez por eso en política hay muchas cosas que no se dicen aunque tú la pienses. Y cuando tú llegas al poder, el yo voy a meterte preso o te voy a meter en la cárcel,
cuando se habla de los presidentes corruptos, el tipo de postulado o denuncia política, oposición política, que un político sabio nunca lo dice. Porque cuando tú tengas el poder o tú quieres alcanzar el poder, créemelo, tú no haces acuerdo con tus amigos, tú haces acuerdo con tus adversarios y no te quepa la menor duda. Cuando tú, en el caso de Roque Payá, tú dices que si tú llegas al poder, tú vas a meter preso a Leonel, a Danilo y a Abinader, la posibilidad de que haya un acuerdo electoral entre Roque Payá, Abel Martínez, pero también Leonel Fernández, para que él sea el candidato a la presidencia en la oposición, apoyado por el PLD, pero también por el partido La Fuerza del Pueblo, eso es sumamente remoto, porque simplemente cuando se habla de Roque Payá, realmente nunca ha tomado en consideración lo que son las posibilidades políticas, pero también el tipo de coyuntura política en lo cual la alianza con aquellas personas que él considera sus adversarios es necesario. Y cuando tú tienes un individuo como Roque Payá, que dice que va a meter preso a Leonel o a Abel, pero también a Abinader, la posibilidad de Roque Payá llegar al poder no existe. Y todo porque él de una forma u otra no ha aprendido a tener lo que yo llamo el tacto político. Cuando se habla del activismo político en República Dominicana, donde tú, como político, tú nunca puedes cerrarte todas las puertas en un país como República Dominicana, donde el transfugismo, los acuerdos políticos de apocentro son una de las razones por las cuales crean las posibilidades de que una persona que ocupa una cuarta posición o una tercera posición alcance el poder en República Dominicana. Pero en el caso de Roque Payá, realmente eso no va a ocurrir. Señores, algo que ustedes tienen que entender. Yo simplemente estoy hablando con ustedes como una forma de que ustedes la pasen bien y ustedes entiendan cuáles son el tipo de dilema que va a tener el PLD, Partido de la Fuerza del Pueblo, y también el Partido La Esperanza Democrática en caso de que haya una segunda vuelta. Y créemelo, ese dilema va a determinar el futuro político de Ramfi Domínguez Trujillo, del Cobrador, de Abel Martínez, de Danilo Medina, pero también el futuro político del expresidente Leonel Fernández. Como ve, las cosas no son tan fáciles como uno la ve. Y cuando cambia el panorama político, tú tienes que estar preparado para ese cambio. Por eso, muchas de las personas que visitan este canal, yo sé que ellos son seguidores, fanáticos de la figura de Roque Payá, pero también cuando hablamos de Ramfi Domínguez Trujillo. Y este tipo de escenario hipotético le da a ustedes una idea de cuáles son los grandes problemas y la consecuencia política para una organización política pequeña cuando se habla, por ejemplo, de un candidato emergente como el Cobrador, pero también cuando hablamos del partido Esperanza Democrática, de cuáles son los dilemas y las consecuencias que traen las decisiones que ellos toman en una segunda vuelta, la cual puede marcar significativamente lo que es el futuro político de todas las organizaciones políticas. Señores, yo no les quito más tiempo. Si este tipo de trabajo, de una forma u otra, ustedes la pasaron bien, realmente ese es mi trabajo. Y si ustedes creen que llenó alguna de sus expectaciones, por favor, suscríbanse a este canal, pero sobre todo, hagan muchos comentarios, como una forma de yo enterarme cuál es el tipo de contenido que le interesa a las personas que visitan este canal, pero también lo que las personas piensan sobre el tipo de tópico que yo estoy tratando en este momento. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.